Buen día, maestro. Aide Abraham está presente, profe, que he tenido problemas con el internet. Sí, está presente ahí de ella. Buenos días. Esta es nuestra clase de filosofía de la observación científica, según el nombre que le hemos querido dar dentro de la metodología de la investigación científica. Quiero enfocar la atención en medio de la diversidad de cosas que hemos hablado, el diseño, el alcance exploratorio y cuantitativo, exploratorio y descriptivo. Ahí no hemos situado, hemos introducido otro tema que es lo cualitativo y lo cuantitativo. Yo quiero poner la atención un poquito otra vez en lo cualitativo y en lo cuantitativo con la intención de cerrarlo. Para entonces, porque siento que todavía está como que hay muchas ideas y como que no se fija fácilmente. Yo haré un último esfuerzo, lo abandonaré, terminaré abandonando en el día de hoy, para entonces darle lugar al último tema, que es el cierre de esta clase, que es el de la observación. Entonces quiero prestar, mi intención ahora es como tratar de darle un cierre significativo a lo que es el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo, que más o menos lo hemos estado viendo, pero quiero darle unas terminaciones un poquito más perfectas en la medida de lo posible. Un investigador está, no sé, parecería ser que de entrada, si está de frente a la gente, parecería que está de frente a lo cualitativo, y que si está de frente a piedra, animales y cosas, está de frente a un enfoque cuantitativo, eso parecería. Sin embargo, cuando ustedes entran e investigan qué significa cualitativo y cuantitativo, muchos son los que dicen, muchos metodólogos, que el enfoque cualitativo es el alcance exploratorio. Muchos, ¿no?, muy buenos maestros de metodología siempre identifican lo cualitativo con exploratorio y entonces lo cuantitativo con descriptivo. Entonces terminan confundiendo el alcance con el enfoque, que son dos cosas diferentes. Eso del enfoque realmente estaba basado cuando comenzó el problema, que es que a la gente no se le estudia como objeto, sino que la gente te habla siendo consciente de lo que piensa y lo que dice. Son sujetos, son personas, no son cosas. Son alguien, no es algo. Una persona no es algo, es alguien, no es un objeto, es un sujeto. Tú no estás de frente a una cosa, sino a otro yo, otro ser de nivel humano. Y por lo tanto tú no puedes objetivarlo, no puedes cosificarlo, ¿no? Entonces, en ese problema, ahí surgió el enfoque cualitativo, que era a esa gente que se iba a las selvas a estudiar a los indígenas, a los pueblos primitivos, y que iba a aprender su lenguaje, su cultura, como ellos lo entendían. Entonces tú no estabas estudiando variables, sino entendiendo a la gente. Entonces hay una frase famosa de uno de los metodólogos que dice, a la gente no se le conoce, se le entiende. El método cualitativo es estar con la gente, entendiendo a la gente en sus ideas y sus razones. Nosotros hemos dicho en esta clase que es cualitativo, el enfoque es cualitativo cuando tú estás de frente a una fuente, porque cuando decimos fuente, la persona que habla de conocimiento, ella es libre de pensar y tú estás oyendo a la persona en sus conocimientos y tú eres el necio, si cabe la palabra necedad. Tú eres el aprendiz. El que investiga es el que está aprendiendo. Entonces, y le da la fuerza de la sabiduría a aquel que está hablando. Por lo tanto, yo no estoy de frente a un objeto de observación, sino de frente a un sujeto. Y toda fuente es un sujeto. Si es fuente documental, es un sujeto. Alguien, aún y si es fuente anónima, yo estoy creyendo lo que dice y tratando de entender lo que dice para yo aprenderlo. No estoy tratando de medir una hipótesis mía, algo que yo sé, sino que yo vengo con la mente en blanca tratando de entender. Eso, de venir con la mente en blanca, eso es lo que se le llama cualitativo. Al venir con la mente en blanca, se le llama cualitativo. Al preguntar,
al buscar respuesta, al no tener las ideas, tú no tienes una hipótesis que medir porque cuando mide, ya eso no es cualitativo, ya tú sabes lo que quieres y va a medir lo que eso ya es cuantitativo, pero eso ya es alcance. ¿Sí? Mi alcance es cualitativo, que sería exploratorio sería lo mismo que cualitativo en este caso cuando yo no sé y cuando yo llego a medir pasa al cuantitativo. Ok, entonces, fijemos la atención en el objeto, porque para que haya un investigador tiene que haber algo investigado. El que investiga, el estudiante, el que hace la tesis, vamos a llamarle el sujeto de investigación, el que busca el conocimiento. Y lo que tú buscas como estudiante, como tesista, que hace la tesis, como investigador, lo que tú buscas, le llamamos objeto. Eso es lo primero que hay que entender. ¿Quién es el que quiere conocer y qué es lo que se quiere conocer? El conocedor le llamamos sujeto de conocimiento y a lo buscado, lo que tú buscas entender, se le llama objeto de conocimiento. Ahora, atiéndanme bien a esto que voy a decir, porque yo quiero como dejarle cerrado un poquito este tema. ¿De qué va a depender el enfoque? Va a depender del contexto del objeto. El contexto del objeto. El sujeto es el estudiante que viene a buscar un objeto. El objeto es lo que busca el estudiante o el conocedor. Ese objeto tiene un contexto situacional. El contexto situacional es lo que va a determinar, tal como yo se lo voy a explicar, el contexto situacional es lo que va a determinar si el enfoque es cualitativo o es cuantitativo. No el que tú vengas vacío de conocimiento o que tú estés midiendo. Eso ayuda a entenderlo, pero tú ahí estás mirando al sujeto. Lo que hay que mirar para entender el enfoque cualitativo y cuantitativo es cómo se comporta el sujeto, el yo, el estudiante, el tesista, el buscador, de frente a los contextos en que se encuentra el objeto. El objeto se encuentra en un contexto. ¿Cuáles son esos contextos? Se los voy a presentar antes de explicar. Un primer contexto, cuando yo estoy buscando conocimiento, vamos a decir, por ejemplo, qué sé yo, para concretizarlo, estoy buscando las caídas de las hojas. Estoy yo inventando, tú puedes poner cualquier otro tema, las caídas de las hojas. Entonces, eso, ¿dónde tú lo vas a buscar? Entonces decimos, o va al lugar de los hechos, a mirar las caídas de las hojas, entonces el contexto donde tú lo estás encontrando es el lugar de los hechos, el contexto. Bien puede ser también, si tú estás haciendo un experimento, el contexto no será el lugar de los hechos, pero estamos de frente al hecho. No hay fuente, no hay una persona. Recuerden que lo cualitativo nace de frente al problema de si hay una persona o no la hay. Entonces, parecería que eso es cuantitativo, estar de frente a los hechos. Bueno, se lo digo primero antes de entrar a los problemas. Entonces, primero, el objeto tú lo encuentras sin mediación del sujeto, de un sujeto conocedor. O sea, yo voy al hecho sin que nadie me lo cuente. Yo voy a vivir los hechos, voy a observar los hechos. Entonces, un primer contexto es la realidad. Ok. Un segundo contexto que ya ustedes deben estar adivinando. Voy a estudiar la caída de las hojas, pero yo no voy a ir al jardín, al campo, ni tampoco voy a provocar que caigan las hojas. No voy a ir a los hechos, sino que voy a ir a los botánicos, voy a ir a los sabios, a que me digan sobre la caída de las hojas. Entonces, ese otro contexto situacional del objeto. El objeto o está en su lugar natural o artificial, le llamo natural a las caídas en el jardín, artificial en el laboratorio, o está en su lugar natural o artificial, o lo encuentro a través de la fuente. Recuerden que la fuente puede ser oral o escrita. Estoy leyendo los libros, por lo tanto, alguien me está contando una fuente primaria o segunda, si lo vivió o no lo vivió, pero ya yo no estoy viendo
yo no estoy viendo las caídas de las hojas, sino que la estoy leyendo. O el que escribió el libro me la está contando. El que sabe me la está contando. Entonces, cuando alguien me la cuenta o me la escribe, yo no estoy de frente al hecho. Entonces, ¿cuál es el contexto situacional de la caída de las hojas? Es la fuente. Ya entonces no estoy de frente al hecho, sino que estoy de frente a la fuente. Bueno, eh, hay otro problema que también este tema se ha, se ha extrapolado, se lo voy a decir para que ver si alguno logra entenderlo porque ayuda a entender el tema. Llega un momento en que tú te quedas con el conocedor pero sin el conocimiento. Parece contradictorio, ¿cómo decirlo? Eh, Llega un momento en que de repente tú te quedas de frente a la fuente, vamos a decirlo así, pero que la fuente no te dice nada. Lo importante no es lo que te dice, sino la fuente. O sea, no me interesa las caídas de las hojas, sino el sabio de la caída de las hojas. Y no me interesa que me diga, que tanto me diga de las hojas. Lo que me interesa es entender al sabio. Por lo tanto, fíjense que cambio de objeto, porque si mi tesis es caída de las hojas, ya sea que me lo diga un sabio, o yo la cree en el laboratorio artificial, o yo la busque en el jardín natural, mi objeto es el mismo, caída de las hojas. Pero si yo me digo, no me importa la caída de las hojas, me importa el sabio de la caída de las hojas, ya mi tesis ya no es caída de las hojas. Ya mi tesis dejó de ser científica para convertirse en filosófica, porque la filosofía estudia al ser humano como yo, como persona, libre y consciente. Eso no es ciencia, eso es filosofía. Pero ahí está el problema, que las ciencias sociales han querido hacer ciencia de la filosofía y decir, el verdadero objeto no es lo que dice, sino quién lo dice. Entonces ahí está el gran problema de lo que se llama que a la persona se le entiende, no se le conoce. Ahí está el gran problema de lo que se llama el enfoque cualitativo. Es tan cualitativo que se me olvida que yo estoy haciendo ciencia, no filosofía. Y me quedo con la persona, no con el conocimiento. Me quedo con la fuente. Y cuando la fuente ya no es de un conocimiento, ya no es fuente, sino que se me convierte en objeto. Si yo te estoy estudiando a ti y no me interesa lo que tú dices, sino que tú digas, y no me interesa lo que dices, sino que tú digas, porque lo importante eres tú, no lo que dices, pues ya eso no es ciencia. Ya estoy de frente a una persona estudiando estará en psicología, estaré en filosofía, en moral, pero no en ciencia. La ciencia tiene un objeto de estudio, controlable, medible, analizable. Entonces, si yo suelto las hojas, solté la ciencia. Entonces tengo que volver a las hojas. Ahora, ¿cómo vuelvo a las hojas? Con la fuente o sin la fuente. Si estoy con la fuente, será cualitativo. Si estoy en los hechos, el enfoque será cuantitativo. Ahora bien, ese con la fuente puede ser un problema, porque recuerden que decíamos la clase pasada, si yo como conocedor estoy de frente a un paciente o como psicólogo estoy de frente a un paciente, no estoy de frente a una fuente, estoy de frente a una persona. Pero yo no estoy tratando a la persona como una fuente que me dice lo que yo tengo que aprender, sino que lo estoy tratando como un lugar donde yo encuentro mi objeto de estudio, mi cosa, ¿eh? Tu enfermedad, tu psicosis, tu dentadura. Yo vengo como médico, como psicólogo, por lo tanto yo no estoy aprendiendo de ti. Yo lo que estoy es tratando de encontrar tu problema para manipularlo y curarlo. Entonces yo no te estoy tratando como un sujeto fuente que me da información, donde yo aprendo, sino que yo te estoy tratando como un lugar, así como cuando encuentro un objeto, entonces el objeto lo encuentro en la persona, pero esa persona ya no se comporta como sujeto, sino como lugar del objeto de observación. Ahí fíjense la palabrita observación, no consulta. Estoy observando. El otro problemita es, fíjense como todo como que se complica, ¿verdad? Una cosa es el sujeto sin el objeto. Otra cosa es el sujeto. Cuando el sujeto entra, puede ser entendido
como conocedor de lo que me está diciendo, es fuente, o como lugar donde yo encuentro lo que estudio, es unidad de análisis o población. Ahora, si voy a lo primero, que era a la cosa, al objeto sin, fuera de la persona, o sea que estoy yendo al jardín, al campo, a ver la caída de los, de las hojas. Entonces, ahí, si me han entendido, ahí no se puede hablar de enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque no hay sujeto. El enfoque cualitativo se ha defendido para defender a la persona. Entonces yo estoy, se puede decir, de frente a un enfoque cuantitativo, pero entra un problema. Los sabios han metido tanto en internet y en los libros, los metodólogos, al no entender el problema, que es un problema que viene de la filosofía y de querer salvar al hombre en la ciencia, porque eliminaron la filosofía y quisieron salvar al hombre. Entonces, los metodólogos es tanto lo que han hablado de que cuando tú estás de frente a un hecho, a una piedra, a un árbol, a las plantas, a las hojas que están cayendo, y tú no entiendes bien y quieres entender el fenómeno, ¿qué significa la caída libre de los cuerpos? Yo no le estoy midiendo, le estoy explorando. ¿Qué significa caída libre de los cuerpos en física? ¿Qué significa caída libre de los cuerpos en química? Yo como químico, y me pongo a investigar, a crear el concepto. ¿Qué dicen los metodólogos? Eso es exploratorio. Ahí estamos bien, eso no era lo que quería decir. ¿Qué dicen los metodólogos? Eso es cualitativo. Y yo te digo, ¿cómo eso va a ser cualitativo si tú no estás de frente a la gente, no estás de frente a una fuente, no estás queriendo salvar a una persona? Tú estás en el campo o tú estás en un laboratorio. Tú no estás trabajando, tú no estás tratando de salvar la, la, la libertad y la conciencia de la persona. Tú lo que estás es de frente a un hecho. ¿Cómo ese enfoque va a ser? Va a ser cualitativo. Ah, es cualitativo porque el conocedor viene preguntando, viene explorando. Entonces yo digo, bueno, no le llame entonces cualitativo, llámale simplemente exploratorio. Pero como ya los libros nos han bombardeado tanto, y lo más probable es que si ustedes buscan cualquier libro, cualquier video, cualquier metodólogo, lo que van a encontrar es que es lo mismo explorar que cualitativo. Los mejores investigadores han caído en ese tema. Entonces yo, Martín Astacio, no le puedo decir a ustedes lo contrario, aunque yo lo entienda, fuera de esta materia. Hay que entender que se ha identificado que cualitativo, aunque no haya una persona que defender, se ha identificado lo exploratorio con cualitativo. Entonces, que yo para diferenciarlo digo, bueno, entonces hablemos de un alcance cualitativo y hablemos de un enfoque cualitativo. Alcance, el alcance exploratorio, alcance cualitativo. Entonces así habrá cuatro tipos de cualitativo cuantitativo. La variable, que ya la vimos en un video. El enfoque, que lo estamos viendo. El alcance y las, ¿cómo se llaman en estadística? Las escalas. Hay cuatro tipos, en metodología se habla de los metodólogos, cuando hablan de cualitativo y cuantitativo, usan cuatro conceptos diferentes. Variables, que es cómo se expresa la variable. El enfoque, que es la intervención de un sujeto o no sujeto siendo objeto de investigación. El enfoque, el alcance y las escalas, que pueden ser nominales y ordinales, pueden ser cualitativas o cuantitativas, nominales, ordinales, cualitativas, de razón y, ¿cuál era el otro nombre? De razón y, bueno, entonces sería cuantitativo. Gracias. De intervalo y de razón sería cuantitativo. Entonces ahí tendríamos cuatro manejos de lo cualitativo y lo cuantitativo, lo cual lo hace confuso. Si yo pienso que con lo que yo he dicho en esta clase,
he puesto lo que se llama la diferenciación de lo que es el enfoque. Yo creo que con venir a este video propiamente hablando, si alguno de ustedes se interesa en ese tema, en lo que he dicho está la explicación, especialmente del enfoque, que es siempre lo que trae, nos ha dado demasiado libro y demasiada confusión y un ir y venir y como que no se aclara. Si me entienden y buscan los libros, lo podrán despejar el problema. Y por lo menos ustedes no tendrán ese problema. Y si llega algún profesor con el problema, ustedes tendrán los criterios para saber manejarse. Si es que me entienden este videíto, lo cualitativo y lo cuantitativo. Por lo menos a nivel de enfoque, ¿verdad? Ya la otra parte, las variables, etcétera, la podrían buscar en otro video. Con esta explicación, ya que nos queda un minuto, dejo por terminada el tema de lo cualitativo y cuantitativo, que es curioso, que cada vez que abro la plataforma, si ustedes lo mencionan poquito, como que no se meten mucho ahí. Yo entiendo que es un tema conflictivo. Vamos entonces a abrir el espacio para la siguiente sección, a lo que se llama el tema de la observación, que tanto hemos amenazado y no hemos enfrentado. Pues dentro de un minuto entramos con el tema de la observación. Nos vemos en la próxima sección. Hasta la entrada. Bye. En un minuto.